Cuando miro cómo Estados Unidos ha manejado la situación con Venezuela en las últimas 2 décadas, lo que percibo es un viejo manual desgastado, colisionando frontalmente con una realidad completamente distinta, una realidad que Washington simplemente se niega a reconocer o aceptar. Dentro del círculo político de Washington todavía persiste esta convicción obstinada, casi de naturaleza religiosa, de que el cambio de régimen es básicamente una operación simple de enchufar y usar una fórmula mágica que opera en cualquier lugar si solamente tienes suficiente voluntad política. Aplicas el mismo patrón a Panamá en 1989, Irak en 2003, Libia en 2011 y debería volver a funcionar como por arte de magia, como si la historia no importara. Asfixia es el país económicamente con sanciones brutales y devastadoras. Retratas al líder como un villano de historieta para la audiencia nacional. Coronas a un exiliado fotogénico y carismático como el verdadero presidente legítimo. Seduces a los oligarcas locales con promesas de privilegios restaurados y privatizaciones. Y si todo lo demás no funciona, envías mercenarios contratados o amenazas con invasión directa. Todo envuelto perfectamente en el lenguaje noble de la democracia y los derechos humanos para que suene noble en las universidades estadounidenses. La premisa no expresada siempre ha sido que la nación objetivo es pequeña, aislada, sin amigos influyentes en el sistema internacional y demasiado débil para defenderse de manera significativa contra el poder abrumador estadounidense. Esa premisa, ese modelo mental, moldeó cada movimiento hacia Caracas durante años y décadas. El único problema fundamental es que Venezuela nunca leyó ese guión y cuando lo leyó decidió hacer exactamente lo contrario. Primero, esto no es Panamá ni Granada ni ninguno de los otros objetivos históricos de Washington. Venezuela es un país grande, complejo y expansivo, con junglas más espesas que cualquier cosa en América Central, cadenas montañosas que engullen ejércitos enteros, y un ejército que ha estado planeando deliberadamente un enfrentamiento defensivo con Estados Unidos desde principios de los años 2000, justo después del fallido golpe de 2002 contra Hugo Chávez, un golpe que disfrutó al menos de aliento americano tácito, sino de participación directa. Chávez y su círculo íntimo dejaron de pretender que el choque era hipotético o especulativo. Lo trataron como el primer disparo de una guerra larga que podría durar décadas. Desde un punto de vista realista y estratégico, ese momento único le dio a Venezuela algo absolutamente invaluable, motivo y tiempo, motivo para convertir todo el Estado en una fortaleza defensiva. Y más de 20 años de tiempo para hacerlo realmente, para construir sobre ese motivo, para cristalizarlo en estructura y capacidad militar. Y segundo, el vecindario regional no se parece nada a como era durante la Guerra Fría tardía de los años 80 y 90, cuando Estados Unidos invadió Panamá en 1989. Ninguna gran potencia levantaría un dedo o consideraría intervenir. Hoy Venezuela se sienta dentro de una red compleja de alianzas estratégicas con Rusia, con Irán e indirectamente con China, creando un triángulo de apoyo que hace imposible cualquier aislamiento total. Sistemas de defensa aérea de clases 300 y 400 avanzados con capacidades sofisticadas, cazas Su-30 con capacidades multiroles formidables, misiles antibuque costeros de generaciones recientes, tácticas de lanchas rápidas iraníes que tienen décadas de refinamiento. Nada de esto es teórico o decorativo. Un movimiento militar contra Venezuela no sería un ataque punitivo de fin de semana contra un objetivo indefenso como en Granada o Panamá. Sería una campaña de alta intensidad contra un país que puede disparar de maneras que realmente duelen, que ha sido diseñado específicamente para infligir daño. Tercero, mira el historial de intentos fallidos de cambio de régimen. El golpe de 2002 colapsó en solo 48 horas. El espectáculo de la presidencia provisional de Guaidó de 2019, completo con reconocimiento sincronizado por 50 gobiernos occidentales y coronación mediática de pared a pared en todos los canales de noticias, terminó con Guido completamente irrelevante e impotente y el ejército sin cambiar jamás su lealtad. Luego vino la Operación Gedeón de 2020, una operación mercenaria que parece sacada de una película de comedia fallida, ese desembarco mercenario trágico donde un puñado de exmiembros de las fuerzas especiales estadounidenses y exiliados venezolanos
Bajaron de un bote de pesca y fueron inmediatamente detenidos como turistas perdidos, parados en ropa interior, en vídeos que se volvieron virales. Cada fracaso no debilitó al gobierno. Por el contrario, le enseñó exactamente qué purgar de sus instituciones, qué endurecerse internamente y cuán en serio tomarse la contrainteligencia interna. Los estados sitiados por presión externa no colapsan bajo presión, se adaptan y evolucionan. Cuarto, América no disfruta del aura de invencibilidad y superioridad militar que llevaba en los años 90 cuando nadie podía competir. La misma clase de política exterior que habla despreocupadamente sobre arreglar Venezuela acaba de pasar 20 años y varios billones de dólares sin lograr pacificar a pastores afganos con cabras y armamentos básicos, y en este momento no puede detener a rebeldes hutíes en chanclas de cerrar el Mar Rojo y una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Cuando no puedes imponer tu voluntad sobre algunos de los luchadores más pobres de la tierra con los armamentos más sofisticados disponibles. La noción de que vas a aplastar un país grande, rico en petróleo, con defensas aéreas rusas de clase mundial y misiles iraníes, comienza a parecer no estrategia, sino delirio puro disfrazado de política exterior. Todo eso. Y la conclusión es brutalmente simple y casi dolorosamente evidente. El paquete clásico de cambio de régimen estadounidense, sanciones económicas, demonización mediática, operaciones encubiertas y desestabilización y la amenaza latente de invasión militar ha tropezado con barreras estructurales duras que la mayoría de Washington se niega todavía a reconocer. Venezuela tuvo décadas completas para prepararse defensivamente. Rusia e Irán tenían todos los incentivos geopolíticos para ayudar a que esa preparación tuviera éxito. Cada golpe fallido y cada revolución de color fallida solo reforzó la mentalidad de fortaleza en Caracas y erosionó aún más cualquier credibilidad que la proyección de poder americano aún tuviera en el mundo. Si encuentras este análisis útil, si te está ayudando genuinamente a ver a través de la niebla mediática usual y las narrativas establecidas, hazme un pequeño favor y presiona el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal a crecer y a alcanzar más gente. Y te prometo que continuaré trayéndote este tipo de análisis realista y sin filtros sobre lo que está sucediendo realmente en el mundo. Ahora bien, cuando los estadounidenses hablan de Venezuela, la conversación casi siempre se mantiene en la superficie, en los eslóganes. Restaurar la democracia, derechos humanos, el pueblo venezolano se merece algo mejor. Esas frases se sienten bien en los discursos políticos, pero si raspas el pulido moral, aparece una imagen mucho más fría, material y transaccional bajo la superficie. La obsesión de Washington con Venezuela nunca ha sido realmente sobre ideología de ningún tipo. Es crudo petróleo colateral financiero y la supervivencia de un orden financiero occidental que se ha vuelto profundamente adicto a controlar los recursos naturales de otras personas. Aquí están los hechos crudos que todos tratan de evitar, decir en voz alta en los foros académicos y políticos. Venezuela se sienta sobre las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, más grandes, según muchas estimaciones, que las de Arabia Saudita. Eso no es solo una gran cantidad de barriles en el suelo, es una montaña de colateral financiero potencial en un mundo ahogado en deuda insostenible, donde los bancos globales y los sistemas de banca en la sombra se han apalancado al borde de la perdición total. El petróleo controlado soberanamente en el suelo es uno de los pocos activos restantes, lo suficientemente grandes para respaldar cientos de miles de millones, potencialmente billones en préstamos derivados y productos financieros estructurados complejos. Wall Street no necesita comprar crudo venezolano en el mercado abierto de ninguna manera. Pueden obtener crudo en cualquier parte del mundo a través de comerciantes y distribuidores normales, lo que desesperadamente necesitan. Lo que mantiene a los ejecutivos de banco despiertos en la noche es poner sus manos corporativas en el petróleo, aún en el suelo bajo tierra, para poder ser prendado como colateral, titulizado en derivados complejos, empaquetado creativamente en instrumentos financieros sofisticados y usado para mantener una pirámide de crédito global sobreapalancada de volcarse en colapso total. Por eso, las figuras de oposición respaldadas estratégicamente por Occidente, personas como María Corina Machado, son celebradas en los medios occidentales como luchadores valientes por la libertad, mientras simultáneamente prometen en el mismo aliento privatizar completamente PDVSA, abrir completamente el sector petrolero,
a corporaciones como ExxonMobil y Chevron y revertir 2 décadas completas de nacionalismo, de recursos y control estatal sobre los activos petroleros naturales del país. Esos no son esloganes de campaña nacidos de pasión democrática genuina, son hojas de términos financieros, son el plan de negocios técnico para convertir la riqueza subterránea de Venezuela en el salvamento de colateral que un sistema financiero occidental, asustado y sobreapalancado, necesita desesperadamente para mantenerse solvente. Las sanciones también solo tienen sentido a través de esta lente de análisis realista. La historia oficial es que las sanciones castigan el autoritarismo y fuerzan un mejor comportamiento. La historia más verdadera, la que nadie dice en televisión, es que las sanciones están diseñadas para detonar la economía de un país tan completamente que el gobierno se colapsa o se arrastra a la mesa de negociación y acepta vender la plata de la familia a precios de fuego. Bloquea un país de los sistemas SWIFT internacionales, detén sus petroleros y refinerías en el extranjero, congela sus activos en bancos estadounidenses, corte lo de repuestos e inversión nueva del mercado global y crees la crisis perfecta en la cual la privatización y la apertura de mercados se ve como la única salida posible. Es el mismo manual de la década perdida de América Latina en los años 80, solo remarcado con pegatinas de derechos humanos y lenguaje democrático. Pero el plan fracasó espectacularmente. De todas formas, en lugar de plegarse, Venezuela se pasó a una economía de guerra y preparación de defensa. Irán comenzó a enviar petroleros, tanque y técnicos de refinería sofisticados. Rusia abrió canales financieros paralelos, creativos y mantuvo literalmente las luces encendidas en el país. China aceleró masivamente los acuerdos de préstamos por petróleo y expandió el comercio en yuanes. La presión misma que pretendía aislar a Caracas del mundo terminó soldándola más fuertemente al bloque multipolar emergente. Los realistas en análisis internacional han visto esta película antes. Cuando intentas estrangular un estado de recursos, cada otra potencia con interés geopolítico en romper el orden unipolar, de repente tiene una razón convincente y estratégica para mantener ese estado vivo y funcional. La verdad más profunda es que Estados Unidos se ha acostumbrado a tratar los activos extranjeros como sustituto de la reforma doméstica difícil. Cuando los salarios reales se estancan, cuando el crecimiento de la productividad se detiene, cuando la desigualdad se vuelve políticamente explosiva, la válvula de escape tradicional ha sido llegar al extranjero, apoderarse del control de los recursos de alguien más, abrir sus mercados, forzar a su banco central a mantener deuda en dólares. Venezuela, sentada justo en la puerta de Estados Unidos con reservas de petróleo a escala planetaria, se suponía que era el objetivo perfecto para ese modelo de dominación. Washington simplemente nunca imaginó que el objetivo encontraría amigos poderosos dispuestos a sangrar geopolíticamente para evitar que el modelo funcionara. Entonces, la crisis en Venezuela no es fundamentalmente una obra de teatro de moralidad sobre socialismo versus libertad, buenos versus malos. Es una lucha cruda por el poder sobre quien controla el colateral que mantiene el sistema financiero global de implosionar en caos. Una vez que comprendes eso, tanto la ferocidad de la política estadounidense como la obstinación absoluta de la resistencia venezolana, de repente tienen perfecto sentido. Durante 2 décadas, los analistas de Washington se han confortado con la idea de que los problemas de Venezuela son autoinfligidos, problemas de un socialismo fallido, corrupción rampante, mala gestión económica, ineficiencia institucional. Casi nunca admiten la parte donde el país ha estado deliberadamente preparándose para la hostilidad estadounidense desde principios de los años 2000 y preparándose con ayuda masiva y sostenida de Rusia e Irán durante esas 2 décadas. Si eres un analista realista como lo es John Mearsheimer, profesor de política internacional en la Universidad de Chicago y una de las voces más influyentes en la escuela realista de las relaciones internacionales, nada de esto es misterioso o sorprendente. Los estados amenazados existencialmente no se sientan alrededor esperando que la amenaza desaparezca mágicamente. Compran patrones y alianzas de gran potencia, compran las mejores armas que pueden permitirse y convierten su geografía natural en una pesadilla defensiva para cualquier invasor. Mearsheimer ha documentado extensamente cómo los estados buscan poder relativo y seguridad en un sistema internacional anárquico. Venezuela hizo los tres perfectamente y Moscú y Teherán escribieron los cheques que lo hicieron posible.
La relación estratégica no comenzó ayer ni el mes pasado, comenzó en el momento exacto en que Chávez miró las ruinas humeantes del golpe de 2002 y concluyó correctamente que Washington nunca aceptaría un gobierno nacionalista de recursos independiente a solo 90 minutos en vuelo de Miami, Rusia fresca después de ver a la OTAN bombardear Belgrado en 1999 y prepararse para marchar hacia el este en expansión, reconoció el patrón estratégico instantáneamente. Ayudar a Venezuela no fue altruismo ni ideología comunista. Fue defensa hacia adelante contra el mismo modelo de cambio de régimen que ya había sido aprobado en Irak, Libia y Siria. Lo que siguió fue una de las acumulaciones militares más consecuentes y sofisticadas jamás vistas en el hemisferio occidental. Una transformación deliberada y sostenida de la capacidad defensiva. CAS-SUOE 30 MK2. Máquinas sofisticadas capaces de llevar misiles antibuque de largo alcance con capacidades de detección sofisticadas. Sistemas de defensa aérea 300 metros y buque M2 que obligan a los planificadores del Pentágono a tratar el espacio aéreo venezolano como territorio en disputa desde el primer segundo de cualquier operación. Baterías costeras estratégicamente ubicadas con misiles supersónicos que pueden alcanzar cualquier buque dentro del radio completo del Caribe, depósitos de armamento subterráneo endurecido, redundancia completa en sistemas de comunicación. Ninguno de estos sistemas son decorativos o simbólicos. Juntos crean algo que los analistas militares del Pentágono llaman un área de negación antiacceso, lo que algunos conocen como una burbuja A2AD, la primera jamás construida prácticamente en el patio trasero de América, pero las armas son solo la mitad de la ecuación defensiva. También necesitas tripulaciones entrenadas profesionalmente, redes de comando integradas, sofisticadas y doctrina militar moderna. Ahí es donde entran los asesores rusos y a veces iraníes experimentados. Occidente ama rechazarlos simplemente como mercenarios de Wagner, pero las personas que realmente importan son los técnicos especializados que enseñan a los venezolanos cómo ejecutar una red defensa aérea integrada bajo condiciones extremas de guerra electrónica, como dispersar lanzadores móviles en terreno de jungla impenetrable. Cómo hacer que un grupo de portaaviones estadounidense piense dos veces antes de navegar dentro de 500 millas de la costa. La contribución de Irán es más asimétrica, pero no menos letal militarmente. Lanchas rápidas de ataques sofisticadas, tácticas de enjambre de drones y embarcaciones, misiles balísticos, antibuque basados en tierra con alcance extendido, tecnología de drones avanzada. Irán ha pasado 40 años descubriendo cómo hacer sangrar a la Armada estadounidense a costos aceptables para su economía. Algo de ese conocimiento acumulado casi seguramente ha migrado al Caribe y ha sido compartido con oficiales venezolanos. El resultado es una postura defensiva completa cuyo propósito estratégico no es derrotar a Estados Unidos en batalla abierta convencional. Venezuela nunca podría hacer eso, ni lo espera, pero para que cualquier operación militar estadounidense fuera tan dolorosa, tan prolongada, tan políticamente tóxica, que ningún presidente estadounidense realmente electo puede venderla al Congreso y al pueblo estadounidense. En otras palabras, estrategia de disuasión clásica y probada, y está funcionando para Caracas, aunque no para Washington. Esto es un shock estratégico del nivel de las fortificaciones del Mar de China, meridional de China. El ejército estadounidense, acostumbrado durante décadas a tratar todo el hemisferio occidental como un lago seguro de operación donde puede hacer lo que quiera. De repente hay un país a 90 minutos de Florida que puede amenazar creíblemente con hundir buques destructores, derribar casas de quinta generación como 35 y convertir una campaña aérea planeada en una picadora de carne donde entra gente joven pero sale sangre. La fortaleza no está viniendo en el futuro, ya está aquí en el presente. Ahora bien, respetados académicos internacionalmente como el profesor Jeffrey Sachs, ganador del pensamiento progresista en economía, han analizado extensamente y con rigor académico cómo las políticas de Washington han contribuido directamente a la crisis humanitaria en Venezuela. El profesor Sachs, documentado meticulosamente como el régimen de sanciones económicamente sofocante, ha impactado devastadoramente a la población civil, un punto que a menudo se pierde completamente en el debate convencional de política exterior. Su trabajo académico proporciona un contrapeso importante y necesario
a la narrativa oficial que escuchas en televisión. Cuando ves los números reales de pobreza, malnutrición, colapso de servicios públicos médicos causados por sanciones versus la retórica sobre exportar democracia, el cinismo se vuelve casi insoportable. Eso nos lleva a la serie de fracasos encubiertos casi cómicos que prueban cuán lejos ha cambiado el terreno estratégico bajo los pies de Washington. El golpe de 2002 duró aproximadamente 47 horas antes de que la movilización popular masiva y las unidades militares leales volvieran a poner a Chávez en el Palacio Presidencial. La elección para Caracas fue inmediata y permanente. Nunca más confíes en que los estadounidenses se detendrán o se irán desde ese día en adelante contra inteligencia sofisticada, comisarios políticos dentro de las Fuerzas Armadas y milicias civiles a nivel de vecindarios se convirtieron en pilares centrales de la estructura estatal. Avanza rápido a 2019, Washington intenta la estrategia de golpe virtual sin usar soldados. Reconoce a un diputado de oposición de 35 años que casi nadie en Venezuela había escuchado la semana anterior en los medios de comunicación. Decláralo presidente legítimo del país, congela todos los activos gubernamentales en el extranjero y espera a que el ejército cambie de bando mientras la población se alza con alegría revolucionaria. Nada de eso sucedió en la realidad. El Comando Militar Alto lanzó videos prometiendo lealtad absoluta. Las calles permanecieron tranquilas, sin estallidos populares. El gran concierto de Guaidó en la frontera colombiana se convirtió en una sesión de fotos vergonzosa cuando los camiones de ayuda humanitaria fueron incendiados por sus propios partidarios en el caos. En cuestión de meses todo era una broma global, excepto en Washington, donde cierta gente todavía pretendía que estaba funcionando. Luego vino la cereza en la parte superior de la montaña de fracasos, la Operación Gedeón, eternamente inmortalizada como la Bahía de los Cochinos. Un ex boina verde llamado Jordan Goodrow, aparentemente con al menos un guiño de algunas esquinas del aparato estadounidense, firmó un contrato con exiliados de oposición venezolana basados en Miami. Contrató a algunos mercenarios dispuestos e intentó su camino en bote rápido hacia Venezuela para desencadenar supuestamente un levantamiento nacional masivo. Fueron detectados mientras aún estaban literalmente cargando potes de pesca en Colombia, preparando la invasión, interceptados el momento exacto en que tocaron la playa en Macuto. Y desfilados en televisión nacional, en ropa interior, sosteniendo sus rifles completamente nuevos que aún tenían la cosmolina del arsenal pegada en ellos. El metraje se volvió viral en el mundo para todas las razones equivocadas y vergonzosas. Cada uno de estos desastres hizo exactamente lo mismo en términos estratégicos. Demostró al Estado de Seguridad venezolano que sus preparaciones defensivas estaban funcionando perfectamente. Humilló públicamente a Washington en un escenario global donde todo el mundo estaba observando y convenció a Moscú y Teherán de que su inversión de 2 décadas estaba definitivamente dando resultados tangibles. Un país que puede espantar golpes de régimen como moscas es un país por el cual definitivamente vale la pena duplicar la inversión defensiva. El punto más grande aquí es que el cambio de régimen encubierto solo funciona realmente cuando la sociedad objetivo ya está fracturada internamente y el aparato estatal es fundamentalmente frágil. Venezuela pasó deliberadamente 20 años completos asegurándose de que no fuera ninguno de los dos. Y una vez que un Estado alcanza ese nivel de cohesión interna y apoyo externo de múltiples patrocinadores, en la vieja caja de herramientas de Washington, revoluciones de color, gobiernos paralelos, aventuras mercenarias, simplemente dejan de funcionar en la realidad, lo que finalmente nos lleva al escenario que nadie en Washington quiere jugar honestamente o seriamente, que se vería como una invasión real de Venezuela. Comienza con el mapa físico y estratégico. Venezuela es aproximadamente del tamaño de Texas y California, combinados con la selva amazónica, los Andes y densos barrios urbanos, todo en un paquete geográfico desfavorable. No hay terreno plano por el que puedas correr fácilmente en una semana. Las columnas blindadas se atascaron inmediatamente en el terreno accidentado. Las inserciones aeromóviles enfrentarían defensas aéreas entrenadas por rusos desde el momento exacto en que cruzaran la costa.
Los grupos de tareas navales tendrían que mantenerse a cientos de millas de la costa o arriesgarse seriamente a comer misiles antibuques supersónicos. Esto no es Irak 2003 con su defensa aérea que no valía la pena, es el sueño táctico de un defensor atrincherado. Luego agrega la dimensión política real, el mismo público estadounidense que se giró contra Irak después de unos pocos cientos de bajas de combate y contra Afganistán después de 20 años de guerra, toleraría exactamente 0 bolsas de cuerpos, llegando a casa desde una guerra cuyo propósito establecido públicamente era simplemente detener el socialismo. Un destructor de la Armada o pierde un escuadrón completo de 35 en televisión global en horario estelar y el contragolpe político doméstico sería inmediato, abrumador y desastroso. ¿Y para qué? Para instalar qué líder de oposición exactamente aquellos que no pueden ganar una elección democrática dentro de Venezuela, ni siquiera cuando el gobierno está bajo presión de sanción máxima, los cuyas figuras más prominentes viven en Miami, Madrid y Nueva York. Lejos del país, cuando ejecutas los números militares y políticos con frialdad y realismo, una invasión no se ve audaz o valiente, se ve suicida para los intereses nacionales estadounidenses. Y sin embargo, todavía escuchas a generales de noticias por cable y columnistas neoconservadores hablar de ello si fuera una opción viable. Esa desconexión entre retórica y realidad es la señal más clara de que Washington aún no ha interiorizado cuánto ha cambiado fundamentalmente el mundo. Dale un me gusta a este video si te está ayudando a ver la crisis de Venezuela con nuevos ojos. Suelta un comentario cuidadoso con tus pensamientos y perspectivas.